Hola, soy Sebastián Cuevas y yo voy a hablar sobre el contexto histórico antes de la guerra de Tlatelolco. Es bien sabido que la década de los 60 fue una época de rebeldía debido a todos los actos que se cometieron en dicha época, en prácticamente todos los rubros de la vida cotidiana. En política surgieron figuras emblemáticas como la del Che Guevara a la cabeza de la Revolución Cubana, o Ho Chi Minh, quien pugnó por la unificación de Vietnam. Apareció el movimiento hippie al amparo del mítico Concierto por la Paz y el Amor de Woodstock, Nueva York. El rock como forma de protesta hacia la guerra, los conflictos raciales y la censura. Músicos blancos, influenciados por sus pares afroamericanos, como Chuck Berry, dieron otro giro a la música y enloquecieron a multitudes. Desataron historieta colectiva y convirtieron en himnos canciones como Love Me Too o I Can't Get No Satisfaction. La diseñadora londinense Mary Quant popularizó la prenda que conquistó al mundo, la minifalda, que junto al uso de la píldora anticonceptiva en Void marcaron el inicio del movimiento de liberación sexual. En cuanto a los avances en ciencia, tecnología, salud y cultura, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, realizó el primer vuelo espacial. Veo la Tierra, es tan hermosa, dijo entonces. Neil Armstrong, tripulante de la misión norteamericana Apolo 11, caminó sobre la superficie de la Luna. En Sudáfrica, el Dr. Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón en el mundo. Asimismo, se publicó 100 años de soledad del escritor Gabriel García Márquez. La globalización mundial y el consumismo y México. En este contexto, en México el ingreso per cápita ascendía de 4.558 pesos en 1950 a 8.681 en 1970. Este último año, la moneda nacional cumplía 3 lustros de cotización fija. La industria se transformó en el sector más dinámico y con mayor crecimiento del país, pero la riqueza estaba concentrada en pocas manos. El llamado milagro mexicano dependía del exterior. La población urbana era mayoritaria. Los jóvenes soñaban con un mundo mejor y se rebelaban contra la represión y la antidemocracia. Sin embargo, la dictadura perfecta no admitía disidencias, como lo demostró la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. Hola, mi nombre es Paola Vargas, soy del cuarto B y hoy les estaré hablando sobre la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una gran matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Hubieron aproximadamente más de 300 muertos. Fue la brutal combinación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de este año, caracterizados por la terminación masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas regresivas, que participaron en los hechos, así como han clasificado a los sobrevivientes de este movimiento, quienes exigen que los responsables se les juzgue por el genocidio, puesto que la masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar del Batallón Olimpia. En contra de una manifestación pacífica, la presencia del batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias
y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial y promoción internacional de nuestro país, a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por la primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya era recordada como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Actualmente, los sucesos que pasaron en el 68 tienen una gran importancia. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. Críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto en aquel país: un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad, en reclamo de una serie de transformaciones. Masacre. El número de estudiantes y manifestantes fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla de entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe sumar más de 1.200 detenciones. Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel Heredia y hoy les voy a hablar sobre las repercusiones que ha tenido la matanza de Tlatelolco en el México actual. La matanza de Tlatelolco, una de sus repercusiones, o la más importante, es que cada 2 de octubre se conmemora el acontecimiento y a las víctimas que fueron asesinadas por el gobierno, y todo fue gracias a la presión. Entonces, ese día se conmemora y se da a entender cómo el pueblo mexicano, cuando se une, pues es solidario. Otro gran ejemplo son los 43 de Ayotzinapa. Eso se dio ya que un grupo de alumnos estaban manifestando lo sucedido en Tlatelolco y el gobierno decidió oprimirlos y silenciarlos, y eso fue un caso muy viral.